Mariana siempre había llevado consigo un secreto que la vida insistía en revelar de maneras inesperadas. En una cálida y casi imperceptible tarde, el destino decidió jugarle una broma que cambiaría irrevocablemente su existencia, como si el universo quisiera mostrarle que cada paso, even el más pequeño, tenía el potencial de convertirse en una historia de superación. Mientras caminaba por una calle atareada, con las manos temblorosas sosteniendo a sus 3 hijas, Mariana sentía que cada latido de su corazón narraba un capítulo de una historia llena de misterio. Había algo en ese día que la hacía cuestionarse lo que vendría, una premonición silenciosa de que los acontecimientos se desarrollarían de manera sorprendente, y aunque no lo comprendía del todo, se preparaba para lo inesperado. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, invitando a todos los presentes a sumergirse en una historia que jamás olvidarían, una historia llena de matices de dolor, coraje y sobre todo, esperanza. Estás a punto de presenciar una de las historias más impactantes de tu vida. Mírala hasta el final y te aseguro que tu forma de ver la vida nunca volverá a ser la misma. Ese mismo día, Mariana continuó su camino con sus hijas, Isabela, Sofía y Camila, sin saber que una figura de su pasado se acercaría de manera tan inesperada. Ella, que siempre había luchado sola para asegurar lo mínimo indispensable, ya había soportado largas noches frías. Noches en las que el frío y el hambre se convirtieron en compañeros inseparables. Su pequeño apartamento, hace tiempo arrebatado por las penurias económicas, había sido sustituido por las calles implacables y refugios temporales, donde cada nuevo día era una batalla silenciosa contra la desesperación. Aún así, la mirada decidida de Mariana reflejaba una esperanza inquebrantable de que algún día podría haber un nuevo comienzo, una oportunidad para que ella y sus hijas encontraran la estabilidad anhelada. Sin embargo, aquella tarde traía consigo un presagio de cambio, un encuentro fortuito que llevaría consigo tanto el peso del pasado como la promesa de un futuro incierto. Mientras Mariana cruzaba la calle en medio del habitual estruendo de la ciudad, sus sentidos se despertaron de golpe al ver a un hombre imponente, cuyo rostro mostraba trazos familiares y dolorosos. Diego, como ahora se hacía llamar, se apoyaba en un coche de lujo, con una postura que mezclaba arrogancia con algo que rozaba la melancolía. Era imposible ignorar su presencia, una presencia que había formado parte de un capítulo que Mariana había intentado enterrar durante años. El reencuentro trajo a la superficie sentimientos largamente reprimidos, y en ese preciso instante, pasado y presente, colisionaron con tal intensidad que Mariana se quedó paralizada. Sus hijas, inocentes y ajenas al torbellino que se desarrollaba a su alrededor, le apretaban la mano con una confianza que solo la pureza infantil puede brindar. Allí, en la confluencia de recuerdos y desafíos, Mariana comprendió que ese día no sería uno más entre tantos, sino el punto de inflexión en una historia de superación que trascendería las barreras del tiempo. Mariana trató de seguir caminando, a pesar de que sus piernas se sentían tan frágiles como cristal a punto de romperse. Cada paso era como empujar una roca cuesta arriba. Sabía que Diego la había visto. Era imposible no reconocer esos ojos marrones oscuros y penetrantes, aún después de tantos años. Pero ahora estaban ocultos tras unas gafas de sol de diseñador, como si eso pudiera encubrir el pasado que él llevaba consigo. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué? De entre todos los días, en ese preciso lugar. Mariana no estaba segura de si el universo jugaba una broma cruel o si, de alguna manera, le estaba ofreciendo la oportunidad de enfrentar aquello de lo que siempre había huido. El tiempo pareció detenerse por unos segundos, e incluso
El ruido de la ciudad pareció silenciarse ante aquel inesperado encuentro. Diego se quedó quieto por un instante, como si intentara confirmar si lo que veía era real. Lentamente se quitó las gafas de sol y sus ojos se posaron directamente en Mariana y en las niñas. Algo en la forma en que miraba a los niños lo dejó visiblemente confundido. Era como si viera reflejado en ellos su propio ser, multiplicado por 3, su cabello castaño ondulado, sus ojos alertas y una forma de caminar decidida. Las similitudes eran demasiado marcadas para ser una coincidencia. Frunció el ceño y dio un paso vacilante hacia adelante. Esa duda comenzó a crecer en él como un fuego silencioso. ¿Podrían ser las niñas suyas? ¿Había criado a 3 hijas por su cuenta, sin haberle contado jamás? Diego era un hombre acostumbrado a tener todo bajo control, pero en ese momento todo se le escapaba de las manos. Era como si una parte entera de su vida hubiera existido sin que él lo supiera. Y él, que siempre había creído estar en control, ahora sentía como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Isabela, la más curiosa de las 3, notó la mirada fija de Diego y susurró algo a su madre. Mariana solo apretó su mano con más fuerza y continuó caminando, tratando de mantener la compostura. Sin embargo, su respiración era entrecortada y su pecho se sentía más pesado que nunca. Sabía que no podía huir de esa verdad para siempre. Las niñas, tan parecidas a Diego, eventualmente contarían esta historia con sus propios rostros, sus gestos, su genética. Al llegar al semáforo en la siguiente esquina, Mariana se detuvo. Ya no era posible fingir. Las hijas estaban cansadas, y ella también, y Diego seguía allí, detrás de ellas, observando, tratando de juntar las piezas. Ya no se trataba de si él se enteraría, sino de cuándo. Y ese momento acababa de llegar. Diego cruzó la calle con pasos decididos, pero su postura ya no era la de antes. Su confianza había sido reemplazada por la incertidumbre. Cuando se detuvo frente a Mariana, permaneció en silencio varios segundos. Se miraron fijamente, como si todo el tiempo transcurrido entre ellos se hubiera suspendido en ese instante. Finalmente, pronunció su nombre. Mariana. Fue como escuchar un eco lejano de otra vida. Ella sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo firme. Las niñas observaban la escena en silencio, como si instintivamente entendieran que algo importante estaba ocurriendo. Diego bajó la mirada hacia ellas y una vez más esa duda lo sacudió como un rayo. Entonces, finalmente, Mariana dijo: «Sí, ellas son tus hijas». Las palabras apenas se oían, casi un susurro, pero fueron suficientes para derribar cualquier barrera que aún existiera. Las palabras de Mariana golpearon a Diego como una piedra en el pecho. 3 hijas, 3 niñas de las que nunca había sabido de su existencia. Por un momento no pudo responder, solo pudo quedarse mirando a esas diminutas versiones de sí mismo, aún tratando de asimilarlo todo. El hombre que antes se mostraba tan seguro, acostumbrado a reuniones de negocios y decisiones millonarias, ahora parecía vulnerable, casi perdido. Su mente buscaba justificaciones, explicaciones, alguna lógica que pudiera salvar aquella brecha entre ellos. Pero no había lógica, solo una verdad enterrada durante años. Por su parte, Mariana mantuvo la mirada fija en él, aunque temblorosa por dentro. No por miedo a lo que él pudiera hacer, sino por la avalancha de emociones que el reencuentro había desatado. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, fue todo lo que Diego pudo decir, con la voz áspera, como si algo le apretara la garganta. Mariana apartó la mirada, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. No era simple. Cuando él desapareció sin decir palabra, sin mirar atrás, se quedó sola.
embarazada, sin un trabajo estable, sin ningún apoyo. Había intentado buscarlo, sí, pero con el tiempo se dio por vencida. Orgullo, dolor, el miedo a ser rechazada. Desapareciste, Diego. Simplemente te fuiste. Y ni siquiera estabas segura de querer saber, de querer que formaras parte de mi vida. Con el tiempo pensé que era mejor así, para poder seguir adelante. El silencio entre ellos se instaló de nuevo, pero esta vez cargado de dolor. No un dolor estruendoso, sino uno que corroe por dentro, se acumula y que un día explota. Las niñas se quedaron allí de la mano observando. Isabela, apenas unos minutos mayor que sus hermanas, parecía absorber cada expresión en el rostro de su madre. Sofía, más reservada, se escondía un poco detrás de su hermana. Y Camila, la más atrevida de las tres, miraba a Diego con una curiosidad desarmadora. «¿Quién es él, mami?», preguntó suavemente, pero lo suficientemente alto como para romper la atmósfera. Mariana se arrodilló junto a ellas, tomó aire profundamente y dijo: «Este es Diego, él es su papá». La palabra quedó suspendida en el aire. Las niñas se miraron sin saber exactamente cómo reaccionar. Era una nueva realidad, una que jamás les habían contado. Pero a diferencia de los adultos, los niños no cargan equipaje. Ellos sienten. Y en ese momento, lo único que querían era saber si aquel hombre era bueno, si podía formar parte de sus vidas sin lastimar a su madre. Diego se arrodilló, alcanzando la altura de las niñas, y por un instante todas las máscaras que usaba en el mundo de los negocios parecieron caerse. «Hola, soy Diego, y si me dejan realmente me gustaría conocerlas», dijo. Su voz sonaba distinta, más humana, casi frágil. Las niñas no respondieron de inmediato. Era como si su instinto les dijera que esperaran, que observaran. Y eso fue suficiente para que Diego comprendiera. No podía forzar nada. Todo en ese lugar debía ganarse, incluida la confianza de Mariana y, lo más importante, el amor de las hijas. En ese instante, por primera vez en muchos años, no sabía qué vendría después. Y precisamente por ello comenzó a sentir el verdadero peso de lo que había perdido. El corazón de Mariana latía más rápido que nunca, pero no era por ira o miedo. Era por no saber qué pasaría después. Estaba exhausta, física y emocionalmente, y cargar con la responsabilidad de 3 hijas durante tantos años había dejado huellas incluso en ella que ya no reconocía. Ver a Diego allí, arrodillado, intentando conectar con las niñas, la hacía debatirse entre el instinto de proteger y un atisbo de esperanza que no quería admitir. No estaba segura de si era seguro dejar que ese hombre volviera a formar parte de su vida. Pero al mirar a sus hijas y ver el brillo en sus ojos al presenciar algo nuevo, alguien nuevo, algo dentro de ella se quebró. Quizás, por doloroso que fuera, ese momento tenía que suceder. Habían estado viviendo en la calle durante días, durmiendo en refugios cuando se podía y en bancos de parques cuando no, comiendo lo que pudieran rescatar de donaciones o recibir de almas bondadosas, que eran pocas. Mariana llevaba en su mochila lo esencial: unas cuantas prendas para las niñas, documentos, una manta delgada y una botella de agua. No quería la lástima de Diego, no la necesitaba. Lo que deseaba en ese momento era asegurarse de que sus hijas no pasaran otra noche al relento, y por mucho que le doliera su orgullo, sabía que Diego podía ofrecer lo que ella no tenía: un techo, un mínimo de comodidad, un respiro para esas niñas que jamás pidieron vivir de esa manera. Por ellas, Mariana consideraría cualquier cosa, iban a aceptar ayuda de alguien que alguna vez la abandonó. Aún en silencio, Diego se puso de pie lentamente. Miró de nuevo a las 3 niñas y luego fijó su mirada en Mariana. «No, tienes que confiar en mí ahora mismo, pero déjame ayudarte hoy»,
Solo hoy. Después podremos hablar de todo lo demás. La propuesta parecía simple, pero Mariana sabía que significaba mucho más. Aceptar esa ayuda implicaba ceder un poco del control por el que había luchado tan duramente. Respiró hondo, miró a sus hijas, luego a Diego. Y finalmente, sin decir palabra, asintió. Era suficiente. Diego se acercó al coche, abrió la puerta y con un gesto medido, invitó a los 4 a subir. El silencio entre ellos decía más que cualquier conversación. Era el comienzo de algo. No sabían qué, pero era el comienzo. El coche lujoso se sentía como un mundo aparte. Mariana se sentó en el asiento delantero, aún incómoda con la suave tapicería, mientras las niñas se acomodaban en la parte trasera, observándolo todo con fascinación. Era la primera vez en meses que se sentaban en algo que no fuera duro, frío o prestado. Diego conducía en silencio, con la mirada fija en la carretera, pero su mente vagaba lejos. Mariana también permanecía en silencio, simplemente observando cómo la ciudad pasaba por la ventana, intentando adivinar si estaba haciendo lo correcto. Las niñas, vencidas por el cansancio, pronto se quedaron dormidas, acurrucadas juntas. Y allí, en ese breve momento de paz dentro del coche, Mariana sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de que quizás ya no estaba sola. Cuando el coche finalmente se detuvo, la realidad golpeó a Mariana de lleno. Frente a ella se alzaba una mansión con una fachada imponente, rodeada de jardines meticulosamente cuidados, y sus luces exteriores iluminaban la entrada como las de un hotel de lujo. Era otro mundo, un mundo al que ella ya no sentía que perteneciera, y quizá nunca le había pertenecido del todo. Diego fue el primero en bajar. Caminó hacia las niñas, y con una ternura que contrastaba notablemente con su imagen habitual, abrió la puerta trasera. Recogió a Sofía en sus brazos, algo torpemente, como si alguien que no estaba del todo seguro de qué hacer, pero lo intentara de todos modos. Mariana reunió a Isabela y Camila, sintiendo el peso familiar de las pequeñas en sus brazos. Era el peso más familiar del mundo, el peso de la responsabilidad. Mientras subía los escalones de mármol, Mariana seguía preguntándose si estaba tomando la decisión correcta. Un hombre uniformado abrió la puerta con un leve gesto de respeto. «Buenas tardes, señor Diego. Todo está listo». Sin cuestionar la presencia inesperada de una mujer y 3 niñas, el empleado actuó con naturalidad, como si ya estuviera preparado para recibir a visitantes tan distintos. Mariana entró con cautela. Sus ojos recorrieron el interior de la mansión. Muebles lujosos, obras de arte en las paredes, alfombras costosas que amortiguaban cada paso. Todo era impecable, limpio y casi demasiado silencioso. Se sentía como una intrusa en un espacio que no era suyo. No parecía real, y quizá no lo fuera. «Esta noche puedes dormir aquí», dijo Diego, señalando una habitación con 3 camas pequeñas, sábanas blancas y una decoración suave. Mariana acostó cuidadosamente a sus hijas en los colchones mullidos. Camila se acurrucó de inmediato, cubriéndose la barbilla con la manta. Isabela y Sofía se abrazaron tal como lo hacían desde que perdieron su hogar. Las 3 estaban agotadas. Se durmieron en pocos minutos, como si aquella habitación fuera un refugio temporal tras un huracán. Mariana se quedó observando a las niñas, con un nudo en la garganta. No sabía qué esperar en las horas venideras, pero en ese momento supo que estaban a salvo. Eso era lo único que importaba. No estaba segura de poder confiar en Diego, pero confiaba en su instinto maternal. Y ese instinto le decía que por el momento no debía irse. Diego se quedó a la puerta de la habitación, sin entrar, como si respetara una barrera invisible. «También hay una habitación para ti, si deseas descansar.
o puedes quedarte aquí con ellas, lo que prefieras. Mariana asintió únicamente, observando aún a sus hijas dormidas. Por mucho que lo intentara, no lograba relajarse. Su cuerpo estaba en una habitación limpia y silenciosa, pero su mente volvía a las noches que pasó durmiendo en estaciones de metro, temerosa de que alguien las echara. Las heridas de la calle no se sanan de la noche a la mañana. Diego retrocedió y dijo: «Mañana hablaremos». Luego se alejó por el pasillo, dejando a Mariana sola en la habitación con sus pensamientos. Por primera vez, en meses, se permitió sentarse en una cama de verdad, y allí, en la oscuridad, con el corazón aún pesado, finalmente lloró. La luz de la mañana se filtró suavemente a través de las pesadas cortinas, dibujando franjas doradas en el rostro de Mariana. No había dormido mucho a pesar del nuevo confort. Su mente inquieta repasaba escenas de la noche anterior, como si de una película en bucle se tratase. Al abrir los ojos, vio a sus hijas aún dormidas, acurrucadas entre las almohadas. Estaban limpias, cálidas, protegidas. Era casi increíble pensar que las últimas semanas habían pasado en refugios y en la calle, huyendo del frío y del miedo. Mariana se quedó allí, recostada junto a ellas, por más de una hora. Quería capturar ese momento, pero sabía que en cualquier instante la realidad volvería a llamar, con preguntas a las que quizá no quisiera responder. Alrededor de las 9, un suave golpeteo en la puerta interrumpió sus pensamientos. Un empleado apareció discretamente con una bandeja de Mindos Intuition, desayuno, jugo, frutas, pan, cosas que Mariana no había visto reunidas en mucho tiempo. El señor Diego nos pidió que se lo trajéramos. Cuando estés lista, él te esperará en el comedor. La cortesía y calma del hombre la dejaron momentáneamente sin palabras. Simplemente asintió, le agradeció y cerró la puerta. Las niñas comenzaron a despertarse con el olor a pan caliente. Camila, aún adormilada, sonrió y preguntó: «Mami, ¿es real este lugar?». Mariana sonrió de vuelta pero no respondió, porque en 1900, el fondo, ella misma no estaba segura. Después del desayuno todos bajaron, aún vestidos con ropas sencillas, las únicas que tenían. La mansión seguía pareciendo demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado ordenada. Diego ya estaba sentado en la mesa, vestido de manera casual, pero aún con ese aire de alguien que siempre está al mando. Al ver a las niñas, su rostro se iluminó, casi de forma torpe, como si no supiera muy bien cómo expresarlo. «Buenos días, niñas». Las tres respondieron, tímidamente, aferrándose a la mano de Mariana. Ella permaneció de pie por un momento hasta que Diego sacó una silla para ella. Se sentó, tensa, sin saber qué esperar de aquel desayuno, pero estaba segura de que sería el inicio de una conversación difícil. Se sirvió la comida y por unos minutos lo único que se escuchaba era el tintinear de los cubiertos y las risitas de las niñas probando cosas nuevas. Mariana lo observaba todo con la mirada siempre alerta. Y entonces, como si ensayara lo que llevaba en su mente toda la noche, Diego habló: «Mariana, sé que no puedo borrar lo que hice, pero quiero que se queden aquí, al menos por un tiempo, hasta que encuentre la manera de arreglarlo». Ella levantó la mirada, firme. «¿Arreglar cómo, Diego? Pretendiendo que nada sucedió, que desapareciste de mi vida cuando estaba embarazada y me dejaste criar a 3 hijas sola». Él bajó la mirada. Ya no era el hombre arrogante de antes. Se mostraba vulnerable, quizá por primera vez. «No quiero fingir, solo quiero intentar ser parte de sus vidas ahora, si me lo permiten». Mariana respiró hondo antes de responder. El dolor que llevaba no era sencillo de explicar. No se trataba solo de su ausencia, era el abandono emocional,
La soledad en noches frías, las veces que tuvo que mentirles a sus hijas asegurándoles que todo estaría bien, incluso cuando ella no lo creía. Lo miró con una mezcla de cansancio y sinceridad. Tú quieres formar parte ahora, pero ¿dónde estabas cuando más te necesitaba? Cuando no tenía para alimentarlas, cuando nos refugiábamos en una estación de metro porque ya no había más albergues disponibles. Su voz no era agresiva, pero cada palabra llevaba el peso que solo quien lo ha vivido puede entender. Diego escuchó, tragándose con fuerza, pues en el fondo sabía que ninguna excusa podía borrar todo. No tengo excusas, dijo tras un largo silencio. Fui un cobarde. Me concentré en los negocios, en la empresa. Pensé que era más fácil no mirar atrás. Sus palabras sonaban sinceras, pero Mariana ya había escuchado remordimientos antes. La diferencia ahora era que estaban en juego 3 vidas, y ellas no merecían más promesas vacías. «¿Qué es lo que quieres exactamente?», preguntó. «¿Quieres que nos quedemos aquí unos días y luego desaparezcas de nuestras vidas otra vez? ¿O crees que el dinero lo resolverá todo?». Diego miró a las niñas, que ahora jugaban en un rincón de la habitación distraídas. «No, quiero estar presente. Quiero que se queden aquí todo el tiempo que haga falta. Y, si me lo permiten, quiero construir una relación con ellas. Quiero ser realmente parte de sus vidas». La sinceridad en sus ojos sorprendió a Mariana. No quería creerlo, pero no podía negar que algo diferente se mostraba. Ese no era el mismo Diego de antes. Él estaba intentando, y aunque una parte de ella gritaba que no se ilusionara, otra parte quería creer que tal vez, solo tal vez, aún había una oportunidad para reconstruir. «Me quedaré aquí por ellas», dijo finalmente, «pero aún no confío en ti. Vas a tener que demostrar que has cambiado. Tienes que mostrar que no estás aquí solo por remordimiento». Diego asintió, con expresión seria. «Lo sé, y estoy dispuesto a hacerlo, todo el tiempo que haga falta». Desde ese momento se forjó un pacto tácito, uno que requeriría paciencia, madurez y mucha honestidad. Los días siguientes fueron de ajuste. Mariana empezó a cuidar de sus hijas en la mansión, manteniendo una rutina sencilla, mientras Diego intentaba acercarse a ellas con cautela. Las llevó al jardín, les contó cuentos para dormir, aun cuando al principio parecía un pez fuera del agua. Con el tiempo, las niñas comenzaron a abrirse. Isabela, siempre observadora, fue la última en permitir un abrazo. Camila, curiosa y sin miedo, fue la primera en llamar a Diego papá. Y Sofía, normalmente callada, empezó a sonreír más. Mariana observaba todo desde la distancia, sin intervenir. Era demasiado pronto para bajar la guardia. Pero ver a sus hijas felices por primera vez en mucho tiempo le llenaba el corazón de emoción, alivio y el temor de que eso no durase. A pesar de los esfuerzos de Diego, Mariana se mantenía cautelosa. La herida de la traición seguía abierta, y por mucho que quisiera ver un futuro más luminoso, sabía muy bien los atajos hacia la desilusión. No se trataba de amargura, era supervivencia. Observaba cada gesto, cada palabra dirigida a las niñas, cada silencio cargado de un significado tácito. Sabía que el cambio tomaba tiempo, y que a veces las personas solo se adaptan temporalmente para no perder lo que desean. Sin embargo, había en Diego algo que ahora le parecía más humano. Quizás era la forma en que miraba a las niñas, o cómo se torcía intentando comprender las rutinas de los pequeños, como si estuviera aprendiendo a caminar en un mundo completamente nuevo. Aún así, Mariana mantenía los pies en el suelo. Una noche, después de acostar a las niñas, Diego se acercó a la habitación llevando un libro. «¿Puedo leerles esta noche?», preguntó con timidez. Mariana estuvo a punto de negarse instintivamente, pero algo en su interior la hizo ceder.
Claro. Se sentó junto a la puerta, escuchando a distancia mientras su voz intentaba dar vida a los personajes. Con cada página, las niñas se acercaban más. Cuando terminó la historia, Camila susurró: ¿Volverás mañana a leernos más? Y Diego respondió con la voz entrecortada: Si quieren, volveré cada día. Mariana escuchó, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que las palabras podían engañar, pero los niños sienten lo que es real, y en ese instante estaban experimentando algo que nunca habían conocido: la presencia de un padre. Al día siguiente, Mariana decidió dar un paseo sola por el jardín de la mansión. Necesitaba pensar. El entorno era hermoso, pero seguía sintiéndose como un escenario prestado, como si estuviera ocupando algo que no le pertenecía realmente. Mientras paseaba entre los árboles bien cuidados, de repente se le acercó un hombre que nunca había visto, alto, con una expresión fría, vestido con un traje oscuro. «Tú eres Mariana, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa forzada. «Soy Marcos, un amigo de hace mucho tiempo de Diego». Mariana respondió con un simple «buenos días», manteniendo la distancia. Algo en su tono la incomodó. «Solo vine a resolver unos viejos asuntos con él. Espero que estés preparada, porque a veces el pasado no se queda enterrado». Y con eso se alejó, dejando tras de sí una sombra. Mariana regresó al interior con el corazón acelerado. Esto no fue una visita cordial. Marcos sabía demasiado, y la forma en que hablaba, la manera en que la miraba, la hacía sentir como si estuviera en peligro, no por ella, sino por sus hijas. Aquella misma noche, una vez que las niñas estuvieron dormidas, se dirigió a Diego. «¿Quién es Marcos?», preguntó directamente. Diego vaciló. «Es un antiguo socio de negocios, alguien con quien trabajé en otros tiempos». Mariana cruzó los brazos. «Se me acercó hoy. Dijo que tienes asuntos pendientes, cosas del pasado. No quiero quedarme atrapada en medio de eso, Diego. No después de todo». Diego respiró hondo, sabiendo que tarde o temprano tendría que revelarlo todo. Pero ya había llegado el momento de dejar de esconderse. Diego cerró la puerta de su oficina y le pidió a Mariana que se sentara. Su tono era distinto ahora, más serio, más contenido. «Antes de que aparecieras, antes de saber que tenía hijas, me involucré en negocios que no eran precisamente lícitos. Marcos y yo tomamos decisiones de las que ahora me arrepiento profundamente». Mariana lo miró en silencio, con la mirada demandando más. «¿Y qué fue exactamente lo que hiciste?». Bajó la mirada, visiblemente avergonzado. «Lavado de dinero, nada violento pero ilegal. Poco a poco me fui distanciando, tratando de dejar esa vida cuando la empresa creció. Pero a Marcos no le gustó. Dijo que le debía favores. Y ahora piensa que por tu culpa tengo algo que perder. Y quiere usar eso en mi contra». Mariana sintió un nudo en el estómago. No se trataba solo de confianza, era cuestión de seguridad, para sus hijas, para ella. «¿Y crees que él podría hacer algo contra nosotras?». Diego negó con la cabeza lentamente. «No lo sé, no es violento, pero sí manipulador, y se siente traicionado. Habría tenido que haber resuelto esto hace mucho». Mariana se puso de pie, con los brazos cruzados. «Dijiste que querías cambiar, que querías ser un padre presente. Pero no se puede construir un nuevo comienzo sobre secretos, Diego». Él asintió, sabiendo que tenía razón. «Dame la oportunidad de arreglarlo. No permitiré que nadie les haga daño a ti ni a las niñas. Te lo prometo». Mariana no respondió de inmediato. Sentía que su vida se desmoronaba en algo que no había previsto, y eso la asustaba. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Observó a sus hijas dormir con ese instinto que la había guiado a lo largo de todos aquellos años difíciles. Proteger a toda costa.
Su corazón estaba dividido. Por un lado, la posibilidad de un futuro estable. Por el otro, la amenaza de un pasado que podía destruirlo todo. A la mañana siguiente, Diego ya se había marchado de la casa, probablemente para cumplir lo que había prometido. Mariana, sola con las niñas, se aferraba a la rutina lo mejor posible. Las niñas jugaban en el jardín, reían con entusiasmo, eran felices. Era imposible no notar la transformación que ese lugar había provocado en ellas. Pero Mariana sabía, el peligro no siempre llega con estruendo. A veces se cuela silenciosamente, sonriendo como si nada estuviera mal. Cuando Diego regresó al final del día, se veía agotado. Mariana lo esperó en la sala, como si necesitara oír algo definitivo. Se sentó en el sofá sin preámbulos. Logré hacer que Marcos se alejara. Usé uno de mis contactos. Me aseguré de que consiguiera lo que quería y se mantuviera lejos. No nos molestará más. Mariana lo miró, seria. ¿Y tú? ¿Vas a seguir viviendo con esa sombra sobre ti? Diego no respondió de inmediato. La única manera de salir de esto por completo es comenzar de nuevo, limpio, sin más secretos, y si me lo permites, quiero que lo construyamos juntos. Era la primera vez que Diego se refería a nosotros. Mariana sintió el peso de la decisión en sus manos, y por primera vez no sabía si debía huir o quedarse. Mariana lo miró como si viera una grieta en un muro que antes parecía inquebrantable. Por primera vez, él no hablaba con la arrogancia de quien lo tiene todo. Hablaba con humildad, con un ruego de ayuda implícito en su voz, y eso la tomó por sorpresa. ¿De verdad crees que puedes borrar todo lo que hiciste?, preguntó suavemente. Porque yo no puedo. Cada noche que pasé con ellas en la calle vive dentro de mí. Cada no que recibí, cada vez que tuve que mentirles, eso no se borra, se queda. Diego escuchó en silencio, indefenso, como si aceptara cada palabra como un golpe necesario. Sé que no lo puedo borrar, pero puedo intentar hacer las cosas de forma diferente, y no me rendiré, incluso si ahora no me perdonas. Ese fue el punto de inflexión. Mariana no dijo sí, ni dijo no, pero por primera vez no alzó muros, no se marchó, se quedó. Las semanas siguientes trajeron una rutina que Mariana jamás se había imaginado vivir: estabilidad. Las niñas tenían comida, ropa limpia, una habitación que podían llamar hogar. Empezaron a asistir a la escuela por primera vez. Volvían a casa contando historias, con los ojos brillantes, con sueños que antes temían siquiera tener. Mariana observaba todo esto con el nudo en la garganta. Sabía que nada era seguro. Sabía que todo podía colapsar. Pero por ahora funcionaba, y eso era más de lo que había osado pedir en mucho tiempo. El miedo seguía presente, pero comenzaba a ceder espacio a algo que ya no reconocía: esperanza. Diego, por su parte, estaba intentando reconstruir un rol que nunca había asumido. No era fácil cambiar las reuniones de negocios por veladas, ayudando con las tareas, reemplazar cenas de empresa por preguntas inocentes como «Papá, ¿por qué se mueve la luna?». Tropezaba, cometía errores, pero estaba ahí, y eso era algo nuevo. Mariana lo observaba intentando, y eso marcaba la diferencia. El hombre que antes solo se preocupaba por sí mismo, ahora aprendía a compartir, a escuchar, a ir más despacio. Aún quedaban ecos del pasado, por supuesto. Algunas llamadas sospechosas, uno o dos nombres que aún hacían sonar las alarmas. Pero poco a poco, Diego parecía dispuesto a romper sus propias cadenas. Y Mariana, con toda su cautela, comenzó a abrir un pequeño espacio dentro de sí para creer que tal vez fuera posible. Una noche, después de acostar a las niñas, Mariana bajó por el pasillo de la mansión hacia el balcón. Necesitaba aire fresco, y allí vio a Diego, solo, sentado con un libro en las manos y una mirada perdida en sus ojos.
Al notar su presencia, él no se levantó ni trató de hablar. Simplemente sonrió, con un cansancio genuino en el rostro. Mariana se sentó a su lado en silencio. Permanecieron así varios minutos, sin decir palabra alguna, y por primera vez desde aquel mensaje sintió que quizá podría volver a confiar en él, no porque se hubiera justificado, sino porque no había huido. Se había quedado, y eso, para ella, comenzaba a significar algo más que cualquier disculpa. A la mañana siguiente, algo cambió. Mariana despertó sintiéndose más liviana, como si aquella silenciosa conversación en el balcón hubiera desarmado una parte de ella que no sabía que aún estaba en guerra. Diego, como de costumbre, ya estaba en pie, preparando el desayuno con la ayuda de la empleada. Pero esta vez, Mariana entró a la cocina con una energía renovada. Tomó 2 tazas y sirvió café para ambos, diciendo sin palabras: «Podemos volver a intentarlo». Diego lo notó, no comentó, solo sonrió y aceptó la taza con gratitud. A veces, el perdón comienza con pequeños gestos que van reconstruyendo lo que una vez se rompió. Y en ese momento, durante un simple desayuno, algo entre ellos empezó a recomponerse. Las niñas lo notaron. Durante el desayuno, Camila preguntó sonriendo: «¿Van a ser amigos otra vez?». Mariana y Diego se miraron, se rieron y respondieron juntos: «Lo estamos intentando». Las 3 se rieron, satisfechas con la respuesta. Y en esa sencilla mesa, llena de jugo, migajas y las voces de los niños, había más verdad que en cualquiera de las elegantes cenas a las que Diego había asistido, porque existía un vínculo, existía un esfuerzo y, sobre todo, la intención de hacerlo funcionar. Era algo nuevo, incierto, pero era real. Y tras tanto tiempo viviendo en ilusiones, esa realidad, aunque frágil, parecía ser lo más valioso que podían construir. En los días siguientes, Diego y Mariana retomaron sus conversaciones con mayor naturalidad. Él compartía historias de su pasado que Mariana desconocía. Historias buenas, humanas, que lo acercaban más al hombre que ella empezaba a ver. No el empresario, no el hombre de traje con relojes costosos, sino el que también cometió errores, cayó y ahora trataba de levantarse por las razones correctas. Mariana, por su parte, empezó a bajar la guardia. Le permitió acompañar a las niñas a la escuela, formar parte de sus pequeñas rutinas. Y poco a poco, el miedo dio paso a la cercanía. Aún no había promesas grandiosas, pero había presencia, y eso, para alguien que siempre había vivido con ausencias, era revolucionario. Una tarde, mientras observaba a las niñas jugar en el jardín, Mariana dijo algo que sorprendió a Diego. «No sé qué será de nosotros, pero sí sé que hoy tú estás aquí, y eso es muchísimo». Él simplemente asintió, sin forzar nada más. Era un comienzo, y por primera vez ella le permitía estar presente sin tener que demostrarlo en cada instante. Su relación aún era un camino sinuoso, pero ya tenía dirección, y esa dirección apuntaba a un lugar que Mariana jamás imaginó. Un lugar donde sus hijas estuvieran seguras, donde ya no tuviera que dormir con un ojo abierto, donde, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar. Pero, como en todo en la vida, la calma no duraría para siempre. Era una mañana de sábado. Las niñas estaban en su cuarto dibujando con lápices de colores, y Mariana disfrutaba de un raro momento a solas en el balcón cuando su celular vibró. Era un mensaje anónimo. Solo decía: «¿Realmente crees que él ha cambiado?». Mariana se quedó helada. Esto no era solo una provocación, era una amenaza velada. Un intento claro de sembrar la duda, y funcionó. Pasó el resto de la mañana con esa frase resonando en su mente. La confianza, tan difícil de reconstruir, podía desmoronarse de nuevo con un simple mensaje, y eso era lo que más la aterrorizaba.
Cómo un pasado sin resolver podía, en cualquier momento, destruir todo lo que tanto se habían esforzado en construir. No se lo dijo a Diego de inmediato. Observó, evaluó, trató de encontrar algún cambio en su comportamiento, alguna señal de mentira, pero Diego seguía siendo exactamente como en los días anteriores, presente, involucrado, paciente. Se aseguraba de llevar a las niñas a la escuela, se unía a ellas en las comidas y por la noche seguía leyendo las mismas historias. Even si a veces se quedaba dormido antes que ellas. Pero Mariana no lograba relajarse. Esa duda, implantada por un forastero, le corroía por dentro y la hizo repasar viejas conversaciones, hurgar entre recuerdos, examinar actitudes, hasta que, sin querer, encontró una vieja tarjeta de presentación con el nombre de Marcos, ese amigo que había prometido desaparecer. Y entonces todo encajó. Esa misma noche, tras acostar a las niñas, Mariana fue a la oficina de Diego. Tocó suavemente la puerta, entró y sin preámbulos colocó la tarjeta sobre la mesa. «¿Él te mandó un mensaje?», fue lo primero que Diego preguntó solemnemente. Mariana asintió, cruzando los brazos. «Dijo que no has cambiado, que todo esto es solo una fachada, y yo ya no sé en quién creer». Diego se puso de pie, lentamente, con los hombros tensos. «Marcos no quiere verme feliz. Perdió todo cuando decidí dejar ese mundo, y sabe que tú eres mi punto débil. Por medio de ti puede desestabilizarme». Mariana lo miró en silencio, procesando cada palabra. No quería dramas, solo quería la verdad. Eso era todo. «No estoy con él ya, Mariana. Ya no tengo nada que ver con esa vida. Pero él no se detendrá hasta ver esto derrumbarse». Diego habló con firmeza, pero con un tono de cansancio, como si ya hubiera jugado este juego antes. Mariana respiró hondo. «Entonces termínalo de una vez por todas. Corta todos los lazos que queden, porque no permitiré que nadie de afuera arruine lo único bueno que hemos logrado construir hasta ahora». Diego asintió. «Lo haré, por ti. Por las niñas, te lo prometo». Fue otra promesa. Pero esta vez, Mariana quería creerla. No porque él la dijera, sino porque empezaba a ver que realmente estaba cambiando, no a través de palabras, sino mediante acciones. A la mañana siguiente, Diego salió temprano. Mariana no preguntó a dónde iba, pero sabía que era en serio. Era diferente, no en la forma en que hablaba, sino en la manera en que actuaba. Había en su rostro una expresión que mostraba que comprendía lo que estaba en juego. Mientras él se ocupaba de lo que fuera necesario con Marcos, Mariana se quedó con las niñas. Trató de mantener las cosas ligeras, dibujos, panqueques improvisados, historias inventadas. Pero su mente estaba a kilómetros de distancia, pensando en todo lo que habían pasado, en cada elección que las había conducido a ese punto. Nunca imaginó que un día tendría que proteger a sus hijas no solo de la pobreza, sino también de los fantasmas del pasado de un hombre que ahora intentaba ser padre. Horas más tarde, Diego regresó. Se veía despeinado, con la ropa arrugada, los ojos enrojecidos y el rostro demacrado. Mariana lo vio entrar y de manera instintiva se tensó. «¿Estás bien?», preguntó sin apartar la mirada de su silla. Diego se acercó, tiró sus llaves sobre la mesa y tomó un profundo respiro. «Se acabó. Lo manejé de la manera correcta, sin amenazas, sin tratos turbios. Hice lo que tenía que hacerse». Mariana lo miró con recelo. «¿Y cómo sabes que no volverá?». Diego se sentó frente a ella, exhausto. «Porque ya me he despojado de todo lo de ese mundo. Corté el último vínculo. No le queda nada que pueda usar en mi contra». Ella no respondió de inmediato. Sabía que esa decisión podría tener un precio, pero también sabía que para él representaba un gran paso.
El silencio se rompió cuando Camila entró corriendo a la habitación, sosteniendo un dibujo en sus manos. «¡Mira, mami! ¡Somos nosotros!». Mariana tomó el papel, y entre garabatos llenos de color se veían 4 figuras. Ella, las 3 niñas y Diego, todos tomados de la mano, sonriendo. La sencillez del dibujo contrastaba con la complejidad de la vida real. Pero, de algún modo, ese papel representaba más que cualquier conversación. Representaba lo que sentían. Y, como bien sabía Mariana, los sentimientos de los niños nunca mienten. Miró a Diego, quien también contemplaba el dibujo con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez parecía verse a sí mismo como parte de aquella familia. No como un invitado, ni como alguien temporal, sino como un miembro real. Esa noche, Mariana se permitió algo raro: confiar. No por completo, pero sí lo suficiente como para dormir tranquila, sin temor a lo que pudiera traer el mañana. Las niñas durmieron con una sonrisa, y ella, acostada en la cama junto a ellas, sintió cómo su corazón se calmaba. En la habitación de al lado, Diego durmió con el teléfono apagado, quizás por primera vez desde que lo conocía. Aquella casa, que antes era tan fría y silenciosa, comenzaba a llenarse con los sonidos de la vida, pasos que corrían, voces de niños y un amor que aún se estaba construyendo. Las semanas siguientes fueron las más estables que Mariana había experimentado en años. Por primera vez ya no se despertaba con el corazón pesado, preguntándose dónde encontrarían comida, dónde dormirían o si alguien las echaría de algún sitio. Las niñas ahora tenían escuela regular, amiguitos, ropa limpia y, sobre todo, una rutina. Mariana observaba cada pequeño progreso como si viera florecer una flor tras un invierno demasiado largo. Camila se volvió más habladora, Sofía sonreía más y hasta Isabela, la más reservada, empezó a preguntar sobre el pasado, curiosa por saber de dónde venían y por qué tardó tanto en tener un papá. Mariana, con toda su cautela, comenzó a responder esas preguntas de forma gradual, a su manera. No mintió, pero eligió sus palabras desde el corazón. Quería que sus hijas entendieran la fortaleza que habían demostrado, aunque ellas no se dieran cuenta. Y sobre todo, quería que supieran que, a pesar de todo, nunca habían estado solas. Diego, por su parte, también cambió. No solo en sus palabras, sino en su manera de comportarse, en la forma en que trataba a cada una de las niñas y, especialmente, en el respeto silencioso que comenzó a tener por Mariana. No forzaba la cercanía ni exigía nada. Simplemente estaba presente. Y eso, para ella, lo decía todo. La presencia, para alguien que había vivido rodeada de ausencias, es un acto de amor más poderoso que cualquier cosa. Durante una presentación escolar de las niñas, algo se cristalizó en el corazón de Mariana. Sentada en la audiencia improvisada junto a Diego, observó cómo sus hijas subían al escenario con carteles coloridos, en los que habían escrito «Mi familia». En el centro del dibujo estaban ella y Diego, tomados de la mano con las 3 niñas. Fue la primera vez que, a través de los ojos de sus hijas, Mariana vio algo que aún le daba miedo admitir. Miró a Diego y él, conmovido, simplemente le apretó la mano. En ese instante, Mariana comprendió. No importaba cómo había comenzado todo. Lo que importaba era lo que estaban construyendo ahora, y eso, sin duda, era real. En el camino de regreso a casa, las niñas dormían en el asiento trasero, exhaustas después del evento. Mariana, en el delantero, miraba en silencio por la ventana. Diego conducía despacio, respetando la conversación tácita. Cuando aparcaron en el garaje, Mariana habló por primera vez sin titubear. «Quizá, de verdad, tengamos una oportunidad». Diego no respondió con palabras. Solo sonrió, una sonrisa discreta cargada de significado. Y en ese sencillo momento, Mariana comprendió por fin
que superar no se trataba de borrar el dolor. Sepka trataba de elegir cada día seguir adelante, incluso cuando el miedo estuviera presente, de creer, aun cuando pareciera más fácil dudar, y ella estaba lista para seguir eligiendo. En los días que siguieron, Mariana continuó su camino no como una sobreviviente, sino como alguien que, al fin, empezaba a vivir con dignidad. Por supuesto, hubo días difíciles. A veces los recuerdos pesaban demasiado, a veces la inseguridad se colaba. Pero ahora tenía a alguien con quien compartir esa carga. Y más que eso, tenía motivos para avanzar, no por el pasado, sino por lo que se estaba construyendo en el presente. Las niñas crecían rápido y cada pequeño logro, una nueva palabra, un dibujo, una pregunta inocente, le recordaba que cada sacrificio, cada dolor y cada instante de silencio había valido la pena. Diego, por su parte, se iba convirtiendo día a día en un hombre distinto. No perfecto, pero presente. Había aprendido, muchas veces de la manera dura, que reconstruir requiere más que solo querer. Requiere humildad. No pretendía ser un héroe. No quería borrar el pasado ni reescribirlo. Simplemente quería hacerlo mejor ahora. Y Mariana, a pesar de mantener los pies en la tierra, comenzó a verlo con otros ojos. No como el hombre que la abandonó, sino como aquel que tuvo el valor de volver y enfrentar las consecuencias. Eso no borraba el dolor, pero abría un espacio para algo nuevo, algo que, poco a poco, dejó de ser solo una posibilidad y se volvió realidad. Una tarde, mientras caminaban, juntos en el parque y las niñas corrían delante, Mariana se detuvo por un momento. Miró a su alrededor, sintió el viento en la cara, escuchó las risas de los niños, y en ese instante aparentemente ordinario, comprendió lo que significaba recomenzar. No se trataba de olvidar lo sucedido, se trataba de elegir conscientemente, no permitir que el pasado dictara el futuro. Se trataba de reconocer que, aún después de tanto dolor, aún había espacio para construir algo bueno. Y ese algo podía, en 1900, efecto, ser una nueva familia, no la que alguna vez soñó, sino la que nace de la vida real, con sus defectos, sus triunfos y sus sinceros nuevos comienzos. Esta es la historia de Mariana, una mujer que no se hizo la víctima, que no se ocultó, que cayó, que lloró, que tuvo miedo, pero que nunca se rindió. La historia de alguien que, aún sin saberlo, inspiró a otros solo por existir. Porque al final, superar no se trata de victorias grandiosas. Superar es resistir un día más. Es proteger lo que amas, aun cuando no te quede fuerzas. Es avanzar, aun cuando todo parezca perdido. Y eso es precisamente lo que hizo. Mariana no solo sobrevivió, triunfó y continúa triunfando cada día. Frase del día. A veces, la vida no te da opciones fáciles, pero siempre te da la oportunidad de volver a empezar. El coraje es continuar, aun cuando el mundo entero te diga que te rindas. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte al canal. Deja tu like, activa las notificaciones y comenta. Abajo, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Realmente ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan esperanza. Gracias por estar aquí. Eres parte de esta familia.